Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Seth Gutiérrez Maldonado. Como siempre, un privilegio para mí estar hoy delante de usted para compartirle. A la vez usted aprende de la misma manera que pasa a mí. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Mire, el privilegio que tenemos de poder escudriñar las Escrituras, y la recomendación del Señor Jesucristo es precisamente esta: que escudriñemos las Escrituras. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de información perfecta, exacta, que nos va a traer visión de aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que se están dando, están sucediendo, o sucedieron, o van a suceder. Sí, podemos ahí nosotros encontrar el pasado, el presente y el futuro. Y eso es maravilloso porque, mire, nosotros podemos darnos cuenta, como en este caso, que vamos a ver algo que ocurrió hace miles de años, y no solamente en esta tierra, sino en el cielo también. Aquí la Escritura nos muestra totalmente un espectáculo, y tenemos una visión, un panorama tan claro, tan bien definido, que, bueno, es para glorificar y exaltar a Dios. En algunas ocasiones yo he hecho solicitud de empleo, de trabajo en algunas empresas. En unas me han solicitado cartas de recomendación, en otras simplemente he sido recomendado por alguno que ya trabajaba allí y fue suficiente. Pero en aquellas que he necesitado de recomendación, cuando he estado solicitando el trabajo, mire, yo tuve que obtenerlas de parte de algunos conocidos, de familiares y de algunas otras personas. Entonces, esto es algo que se da constantemente, casi en todo lugar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor usted también ha tenido esta situación en su vida. Ha tenido la necesidad de solicitar un empleo, y usted ha considerado también entregar cartas de recomendación de su empleo anterior, de amigos, de familiares, en fin. Usted lleva ahí esas cartas, y yo sé lo que dicen esas cartas. Bueno, en una forma general están hablando bien de nosotros, están recomendándonos que somos personas trabajadoras, que somos honestos, que somos decentes, en fin. Ellas dicen una gran cantidad de linduras, y muchas de ellas son verdad. Bueno, pues casi todas, ¿no? Pero también tenemos nuestro lado flaco, nuestro lado malo, y eso no se anota allí. Téngalo por seguro que no se anota allí. Pero vamos haciéndonos una pregunta en el día de hoy. ¿Qué diría el Señor Jesucristo? ¿Qué diría Dios si Él atestiguara de estas cartas de recomendación que se nos entregan? Él podría decir: es cierto, es verdad, todo lo que aquí está recomendándose de esta persona es verdad. Yo puedo garantizar que es cierto. Bueno, ¿sabe por qué? Porque un día Dios estaba extendiendo una carta de recomendación a un espíritu, y ese espíritu se llamaba, y se llama todavía en nuestros días, diablo, Satanás o Lucifer. También se le llama dragón, serpiente antigua. Bueno, tiene una gran cantidad de nombres o de títulos en la Biblia. Pero Dios estaba extendiendo una carta de recomendación para un hombre que vivía en aquel tiempo, hace cerca de 3000 años, llamado Job. Dios lleva un registro total, completo, cabal de cada uno de nosotros. Pues sucedió un día que Satanás se coló, yo uso este término, se coló, cuando los hijos de Dios, los ángeles, estaban viniendo ante el trono de Dios. No nos dice a qué, pero posiblemente a traer informes de las tareas que le habían sido asignadas en esta tierra o en cualquier otro lugar del espacio sideral. Bueno, ahí se coló, ahí entró Satanás entre ellos ante el trono de Dios, y cuando llegó a Dios, Dios le hizo pregunta. La pregunta que Dios le hizo es: ¿de dónde venía? Y él dijo: de rodear la tierra. Entonces aquí nosotros podemos entender, ¿verdad?, que este espíritu sucio, este espíritu caído, tiene esta habilidad de rodear la tierra y andar instigando, metiéndonos en problemas por aquí y por allá. Bueno, allí estaba cuando el Señor Dios le preguntó que si había considerado a uno de los suyos, a Job. Y aquí encontramos nosotros cuál era la opinión que Dios tenía con respecto de Job en el versículo 1. Sí, capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios dijo esto de Job a Satanás.
En ese día en que él vino a la presencia, Dios le dijo, fíjate bien, Luzuel, fíjate bien, Satanás. Ahí Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se fija qué calificativos tan significantes tenía Dios para con Job. Entonces, hablando de las cartas de recomendación, nosotros podríamos decir ¿qué diría Dios en esa carta supuesta de recomendación que Él pudiera extender para cada uno de nosotros? Tendríamos también estos calificativos que tuvo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, eso es solamente para que podamos nosotros entender las cosas que se dan ahí en el lugar invisible, las cosas que nuestros ojos no ven y nuestro entendimiento no logra captar. Pero con todo eso Dios sabía que podía todavía ayudarle a Job a tener, es decir, a brillar todavía más, a templar su carácter. Dios sabía, aparte de todos esos calificativos que ya estaban ahí a la presencia de Dios con respecto de la vida de Job, Dios entendía que Job podía todavía crecer más en esa relación con Él, que podía hacerlo brillar como estrellas a perpetua eternidad, que podía templar todavía más su carácter. Dios sabía que podía hacer esto con Job y lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Job. Hace muchos años yo tuve unos amigos mayores que yo, muy buenos amigos, cerca del barrio. Su padre se llamaba Cástulo, él era herrero, y ahí en mi infancia yo accedía, llegaba y podía ver cómo este hombre grande, fortachón, junto con sus hijos y algunos otros empleados, le ayudaban y hacían ciertas tareas como rejas de arado, como machetes, en fin, una gran cantidad de artículos que él fabricaba ahí en su herrería, en la fragua. Y podía ver cómo él metía pedazos de metal, ¿verdad? Y los calentaba hasta que quedaban totalmente rojos. Y este hombre sabía perfectamente en qué momento sacar de ahí del fuego este metal y luego empezarlo a golpear para adelgazarlo o para darle la forma que él quería y después introducirlo al agua, en otras ocasiones al aceite. Y lo hacía de una manera tan precisa porque lo metía unos segundos, lo sacaba y podía ver el color del metal si ya había agarrado el temple necesario, si no lo volvía a hacer, pero casi siempre lo hacía así a las primeras. Un hombre bueno, déjeme decirle que realmente sabía su tarea, sabía su trabajo. Difícilmente se le destemplaba cualquier metal. Ahora, déjeme también platicarle que Dios nos da una garantía de que cuando Él nos va a meter al horno de prueba, cuando Él nos va a meter a la fragua, Él sabe que nos va a dar solamente el toque necesario para salir mejor que como entramos. Yo puedo encontrar aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, estas palabras de Dios, para que nosotros tengamos esta garantía, usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque todavía damos para más. Todavía Dios quiere derramar de su gracia, de su poder en nuestras vidas. Aquí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Una garantía que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando estemos atravesando por problemas o por dificultades. Téngalo por seguro que Dios sabía hasta qué presión Job podía aguantar. No iba a meter una libra más, no iba a meter absolutamente aquello que lo fuera a dañar, a lastimar. Y ahí que nosotros podemos darnos cuenta que Dios usó ciertos instrumentos en su tiempo para bendecir más, para templar, para hacer brillar más a Job. Y eso fue a través de ciertas dificultades. Y vamos a ir al libro de Job, donde estamos, pero ahora el capítulo 1, versículo 10, de todo lo que él estaba haciendo con Job y cómo lo había protegido, cómo lo había prosperado, cómo lo había cubierto con su
misericordia. En el versículo 10 nosotros podemos encontrar la respuesta de Satanás a aquella pregunta del Señor Jesucristo. A esa pregunta de Dios nos dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios había prosperado a Job, lo había acercado, sí, le había dado una protección, había bendecido el fruto o el trabajo de sus manos, pero quería darle todavía más y tenía que prepararlo para ello, para que pudiera él recibir más. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Mire, lo hizo por medio de la pérdida. En primer lugar, vamos a ver por medio de la pérdida de sus posesiones. La Escritura nos dice que perdió casa, perdió pastores, perdió todas las ovejas, todos los camellos, todos los criados, aún perdió a sus hijos. A mí me gustaría que usted lo analizara. Es algo muy interesante en realidad. Parece ser que lo perdió todo. Y por lo que yo entiendo, solamente le quedaron 4 siervos, los siervos aquellos que vinieron a traerle las malas noticias, y también a su mujer. 4 siervos y su mujer, y mujercita tenía Job. Bueno, aquí yo puedo leer en el capítulo 2, versículo 9, estas palabras. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínese usted Job en esta situación tan crítica, donde había perdido todo y donde quizás él necesitaba el respaldo, necesitaba el apoyo de alguien. ¿Y quién más o mejor aquella persona que está más cerca de nosotros, el esposo o la esposa sea en este caso? Pero aquí en esta situación, en lugar de recibir apoyo de su mujer, recibe maldición. Estas son las palabras de ella: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. 2 cosas que estaba pidiendo esta mujer. Sí, realmente podemos nosotros darnos cuenta que esta mujer estaba muy alejada del corazón de Dios. No sabemos por qué, pero sí, lo que sí sabemos, o por lo menos tenemos que saber, es que estamos rodeados de personas. Cualquier persona que está alrededor de nosotros, que tiene influencia en nosotros, que somos amigos, que somos compañeros o lo que seamos, pero toda persona que está alrededor de nosotros, Dios nos dice que las ha acercado precisamente para nuestro bien. Sean agradables o no lo sean, sean amables o tampoco. Dios nos dice: los he puesto a tu alrededor porque esas son las que te van a ayudar a crecer. Y esto estaba pasando con Job. Y eso está pasando con nosotros constantemente. Desgraciadamente no nos damos cuenta en realidad y los consideramos como algo desagradable. Sí, yo sé, nos duele, nos lastima y todo esto, y nosotros también lastimamos y herimos a otros, pero tenemos que entender que ahí estará Dios para ayudarnos a crecer a través de dificultades y de pruebas. Es la mejor forma en que la persona crece. Recuerdo haber escuchado una historia de un niño que, bueno, desde su infancia, como todos los niños, se hacía pipí en la cama, pero él creció y fue desarrollando sus músculos y todo lo que es necesario que crezca en un niño. Pero aún cuando él ya estaba yendo a la escuela, él seguía haciéndose pipí en la cama. Entonces la mamá quiso poner una disciplina, y la disciplina que puso pues era, podemos decir, desagradable al niño. La mamá le dijo: cada vez, hijo, que tú te hagas pipí en la cama, antes de irte a la escuela, vas a tener que lavar las sábanas. Y mire, el niño se levantaba temprano y luego se iba rápidamente a donde se encontraba el lavadero y empezaba a lavar la sábana y la colgaba. Pero aún así, con toda esta presión, por decirlo de esta forma, el niño seguía haciéndose pipí después de que tenía él 7, 8, 9, 10 años. Entonces la mamá empezó a buscar la forma de ayudarle a su hijo y le dijo: hijo, hoy en adelante no vas a lavar la sábana. Lo que voy a hacer es colgarla en la reja del balcón para que tus niños, tus compañeros, tus amigos, cuando regresen de la escuela, vean que ahí está la sábana con la mancha. Y a veces sí te da vergüenza y tú puedes corregir esta situación. Mire, ¿sabe lo que hacía este niño? Este niño se iba a la escuela y la mamá, en cuanto se iba, hacía precisamente lo que le dijo: colgaba la sábana orinada ahí en la reja del balcón.
exponiéndola hacia la visibilidad en la calle. Entonces el niño, en cuanto salía de la escuela, lo primero que hacía era salir corriendo, adelantándose a todos sus amiguitos. Llegaba a su casa y quitaba la sábana y se iba a lavarla. Y así lo hizo durante un buen tiempo. Sucede que después de varios años, ¿verdad?, se corrigió esta deficiencia que el niño tenía, pero había adquirido una habilidad para correr como no se puede tener idea. Llegó el tiempo de las Olimpiadas, él se introdujo porque ya tenía esta habilidad. Después de los concursos y todos los retos que enfrentó, sacó la medalla de oro en este tipo de carreras. La presión nos ayuda a crecer. Y aquí estaba esta mujer de Job con estas características, ¿verdad? Diciéndole, ¿aún retienes tu integridad? Vamos a recibir presión por todos lados, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Hay un miembro aquí en la congregación que cuando él aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, él trabajaba en una compañía bastante notoria en esta ciudad. Y entonces pues él dejó el alcoholismo, el alcohol, dejó de participar en las borracheras, y los compañeros empezaron a presionarle y empezaron a decirle, te regañan en casa, en fin, le decían una gran cantidad de cosas, y luego hasta le arrimaban una corcholata, es decir, la tapadera de las botellas. Hoy casi no encontramos este tipo de tapadera de refrescos o de cervezas, y le agregaban ahí tantito líquido de la cerveza y le decían, tómate esta, o también te regañan con esto poquito que te tomas. Una presión grande, pero esto lo hizo crecer, no permitió él que lo derrotara. Y Job, encontramos nosotros en la escritura que tampoco permitió que la presión ejercida a través de la esposa y de todas las dificultades que estaba teniendo en este momento lo derrumbaran, lo tiraran, lo dejaran tirado, aniquilado. No, Dios sabía que la presión que le iba a aplicar era la correcta, era la precisa para levantarlo y, bueno, derramar más bendición sobre él, sobre la vida de Job. Es necesario que nosotros conozcamos cómo podemos, o más bien, cómo Dios nos ayuda a crecer. Ahora, es muy importante entender que el plan de Dios para Job no es el mismo para usted o para mí, es diferente. Para que no estemos esperando nosotros que de esta forma Dios va a ayudarnos a crecer. No, es diferente. La razón de esto es que todos somos diferentes, totalmente diferentes. No hay dos iguales. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no somos iguales? Porque Dios así es de lindo, de bello, de hermoso. ¿Qué sabía Dios de Job? ¿Qué sabía Dios de Job? Lo que Dios sabía de Job es que él le amaba. Sí. Y que le amaba a él no por lo que Dios le estaba dando, no porque lo rodeaba con una protección. Job amaba a Dios no porque bendecía la obra de sus manos. Dios sabía que Job le amaba simplemente porque le amaba, porque reconocía su señorío, porque reconocía que él era el Señor de todo, Dios el Creador. No le amaba porque recibía riquezas. Aunque podemos nosotros entender que hoy en nuestros días hay muchas personas que siguen a otras o reciben su señorío por riquezas, ¿no? Pero mire, nosotros podemos ir a Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículo 10. Vamos a encontrar este pasaje que realmente nos debe de traer a reconsiderar algunas cosas, no en nuestra vida posiblemente, pero sí para que podamos ser cuidadosos al respecto, de que si amamos a Dios no sea por lo que nos da. Dios reveló por medio de Pablo algunas condiciones que pueden darse en nuestras vidas que no son las correctas. Por ejemplo, aquí en Primera de Timoteo. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Capítulo 6, el versículo 9 y 10 nos habla de un problema en el cual podríamos nosotros encontrarnos si no estamos buscando a Dios con sinceridad, es decir, por lo que Él es Dios Señor, el Creador. Mire, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo.
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un peligro muy serio en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy podemos ver un espíritu que no viene de Dios, anhelando o poniendo el anhelo en los corazones de todos nosotros para enriquecernos, y mientras más rápido, mucho mejor. Pero aquí tenemos nosotros esta información de Dios, que los que queremos enriquecernos podemos caer en tentación, en lazo, en muchas codicias necias, dañosas, y que éstas hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces hemos malinterpretado esta escritura algunos de nosotros al decir que el dinero es malo. El dinero no es malo, las riquezas no son malas. Porque si analizamos este versículo 10, realmente lo que nos dice Dios, que lo que es malo es el amor al dinero. Esto es lo malo, amar el dinero. Y cuando alguien ama el dinero, no se va a detener ante nada para tenerlo, para llenar sus habitaciones de ello. El amor al dinero, este es el que realmente nos puede traer a la destrucción total. Nos hace extraviarnos, somos traspasados de muchos dolores, como nos dice aquí la Escritura. Somos traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo he visto realmente a mucha gente extraviarse por ello. Personas que son cariñosas, que tienen una vida honesta, recta, y que una vez que han hecho dinero mal habido, bien habido, cambian totalmente su forma de ser. Ya no le son fieles a su esposo, a su esposa, ya no son fieles en el trabajo, ya no son fieles en esto, ya no son fieles en aquello. Es un peligro realmente. Y mire, muchos de ellos trabajan y siguen trabajándose, olvidándose de qué, de tantas cosas, de muchas responsabilidades, de atender a la familia, de cuidar a sus hijos, solamente porque están trabajando. Algunos de ellos ni siquiera comen, ni siquiera se visten bien por guardar dinero. Es más, algunos también se inician en el tráfico de productos prohibidos para enriquecerse rápidamente. Hubo un hombre, dice el Señor Jesucristo, hubo un hombre que descuidó estas y otras cosas por enriquecerse. Y esa historia yo la encuentro aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 12. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, el versículo 19, nosotros podemos darnos cuenta de lo que el Señor estaba hablando. Mire lo que decía este hombre rico. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Había trabajado y había acumulado riquezas. Tal vez ni siquiera se había vestido bien, posiblemente teniendo acumulado riqueza, mal comía para no gastar en esto o en aquellos alimentos, pero él pensó que una vez que ya tenía cierta cantidad de dinero, ahora era un tiempo para disfrutarlo. De ahí que su pensamiento son estas palabras, ¿verdad?, que él está expresando una vez que dijo, creo que ya tengo el suficiente dinero, creo que tengo las suficientes riquezas, entonces ahora sí, alma mía, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero no estaba conociendo el plan de Dios para su vida. Él simplemente estaba siguiendo un patrón propio. Sí, Dios le dijo esa noche, fíjese, las palabras son duras, son recias, pero eso es para despertarnos a nosotros en nuestra conciencia. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio, fíjese bien las palabras. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? ¿De quién será? Hoy muchas personas hacen testamentos para sus hijos. Ahora, ¿por qué los hacen anticipadamente? Porque no saben el día en que van a morir, y eso es una verdad. Pero muchas veces estamos olvidando de esto, ¿verdad?
Ahora las riquezas de este hombre, ¿qué pasó con ellas? Posiblemente este hombre no había hecho un testamento, posiblemente los hijos empezaron a desgarrarse las vestiduras y a desgarrarse sus carnes para quedarse con la mayor parte. Posiblemente no tenemos nada de información al respecto, pero cuando no tenemos información al respecto, nosotros podemos indagar, podemos vagar, se nos da permiso para hacer ciertas suposiciones. Son solamente suposiciones. Lo que has provisto, ¿de quién será? Había olvidado lo más importante en su vida, su relación con Dios. Este rico solamente se preocupó por su cuerpo mortal cuando él consideró que ya era tiempo para descansar. Un día el Señor se hizo una pregunta, más bien hizo una pregunta a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y esto es bueno que nosotros también la recibamos, esta pregunta. Es una pregunta que debe de despertar nuestras conciencias. La encontramos en Mateo capítulo 16, el versículo 26. ¿Ya lo tiene? ¿Está conmigo? El versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una pregunta que el Señor está haciendo a su público. Y es interesante. Si la analizamos, podemos sacarle bastante aprendizaje, bastante enseñanza. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? En primer lugar, no hay hombre que gane todo el mundo. Hay hombres que pueden tener grandes riquezas, como la revista Forbes nos informa cada año, ¿verdad?, de los hombres más ricos en el planeta. Y encontramos a algunos mexicanos dentro de esta lista. Y también encontramos a otras personas en los Estados Unidos, bueno, en el Oriente, hombres que tienen grandes riquezas. No logran ni siquiera comprar su nación, mucho menos el mundo, pero el Señor Jesucristo se va así en esta forma para poder ayudarnos a entender ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto tiempo podemos nosotros disfrutar, entre comillas, de este mundo si fuera nuestro? De sus riquezas, de sus hermosas playas, de sus tesoros, de todo lo que hay, hermosas mujeres, o según el hombre, según la mujer, de varones muy guapos. En fin, ¿de qué le sirviera al hombre o a la mujer ganar todo el mundo, pero perder su alma? Realmente podríamos disfrutarlo 15, 20, 30 años. Aquel joven rico que vino Jesús y que no quiso vender sus propiedades y regalarlas a los pobres porque Dios quería darle más. Déjeme decirle que quizás, si todo le fue bien, cuando máximo 30 o 40 años logró disfrutarlo. Pero toda la eternidad, esto ocurrió hace cerca de 2000 años. Si él no reconsideró después su estilo de vida, ya tiene 2000 años en un lugar de tormento. Mire usted la diferencia, ¿verdad?, entre 30 o 40 años que pudo haber disfrutado de sus riquezas. Este joven rico, aunque era joven, podemos nosotros darnos cuenta que podía alimentarse, podía disfrutar. Ahora uno de viejo, pues ya hay muchas cosas que no las disfruta uno, aunque tuviera uno muchas riquezas. Pero veamos nosotros, ahora este joven, 2000 años después, ¿qué estará diciendo? Si esto es lo que sucedió. Porque no sabemos a dónde va la gente, no sabemos en realidad en cuál de los dos lugares, porque solamente hay dos lugares después de esta vida a donde el hombre puede ir, a uno o al otro. Y no es Dios quien decide, somos nosotros, como este joven que le estaba platicando, como este rico que no tuvo tiempo para asegurar su vida eterna, sino solamente estaba buscando un deleite temporal. No le duró ni un día, porque mientras estaba pensando, esa noche iban a venir a pedirle su alma. Es decir, iba a pasar, como decimos aquí, a mejor vida. Job amaba a Dios, no por sus riquezas, no por lo que él le daba, no porque lo cubría, simplemente él recibía esto porque amaba a Dios. Toda persona que ama a Dios y le pone en primer lugar, él se responsabiliza de suplir toda necesidad. Y téngalo por seguro que nos va a dar más allá de lo que nosotros necesitamos. Así es Dios, lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y Él sabe el tiempo y sabe la oportunidad, el momento en que... Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa. Programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros.
Bienvenido a este programa. Y que esto no nos haga daño, como les hizo daño a estas personas que buscaron solamente el enriquecimiento, como los acabamos de ver en las Escrituras. Mire, podemos nosotros ver en las Escrituras, como por ejemplo en Mateo capítulo 6, versículo 24, esta palabra que está aquí me llama mucho la atención. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si analizamos, podemos darnos cuenta que Dios está hablando de que no se puede servir a Dios y a la vez a las riquezas. Es decir, no podemos atender a dos personas o dos deseos dentro de nuestro corazón. De ahí que el principio de este versículo dice: ninguno puede servir a dos señores. Podríamos nosotros arguir y decir: no, yo sí puedo, yo puedo hacerme rico, estar procurando hacerme rico y a la vez atender las cosas que Dios me está disponiendo. Esto es imposible. Pero sí, lo que sí Dios nos quiere decir es que si nosotros buscamos sin interés económico o de cualquier otra forma que el deseo de agradarle, Él va a suplir nuestras necesidades y podemos disfrutar de las riquezas que nos dé. Las riquezas que Dios añade no traen tristeza, no traen aflicción, no traen problemas a nuestras vidas. No podemos servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. No se puede, nos dice la Escritura. Y eso Pablo lo sabía, y para él le era bastante difícil encontrar personas que no tuvieran un interés económico al estar buscando a Dios o en tratar de hacer las cosas para Dios. Hoy en nuestros días es lo mismo que ayer y va a ser en el futuro. Hoy en nuestros días podemos ver muchas personas interesadas en adquirir riquezas tratando de servirle a Dios. Y esto no se puede en realidad. O se tiene uno o se tiene el otro. Entonces lo único que podría hacer es que fuésemos engañados pensando que estamos sirviendo a Dios y lo que estamos haciendo es sirviendo a las riquezas, acumulándolas para nuestro propio beneficio. Entonces Pablo, conociendo esto, él declaró estas palabras que encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y escúcheme, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estas eran las palabras que Pablo estaba describiendo con respecto de Timoteo. Podemos nosotros decir que Pablo estaba extendiendo una carta de recomendación a todos los cristianos de Filipos, hablándoles de Timoteo. De todas las personas que yo conozco, está aclarando Pablo, los que están cercanas a mí, el único que yo conozco es a Timoteo. Timoteo no se interesa por adquirir riquezas, se interesa por las necesidades que ustedes tienen, no busca lo suyo, sino está buscando las cosas que son de Cristo Jesús. Qué bonita recomendación encontramos aquí, ¿verdad? De Pablo. Bueno, esto venía también del corazón de Dios, puesto ahí en el pensamiento de Pablo, y Pablo expresándolo a través de esta escritura. Para Pablo era difícil encontrar a alguien que no quisiera sacar provecho económico de todo. ¿Usted conoce a alguien así? Que para todo quiere sacar riquezas, quiere sacar ganancia. Unos están buscando honores, otros están buscando prestigio, tal vez dinero o fama, o tener los primeros lugares. Esto es real, y posiblemente algo de esto hay en nuestro corazón, y tenemos que meditarlo, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a deshacer este pensamiento equivocado que pudiera estar ahí anidado ocultamente. Dejemos de buscar honores, prestigio, dinero, fama o los primeros lugares. Si nosotros los necesitamos para nuestro crecimiento, Dios nos los va a dar. Si lo necesitamos para que brillemos más, para que seamos más duros que el acero, fuertes, vigorosos, Dios lo va a hacer. Si no lo necesitamos, Dios lo va a hacer a un lado y nos va a dar las cosas como estamos viendo que le dio a Job para que pudiera crecer, hacerle más fuerte, ¿verdad? Mire, en el libro de Apocalipsis tenemos una lista de la gente que estará haciendo negocios
por tantas cosas que ni siquiera tenemos idea. Pero aquí está hablándonos el Señor precisamente de los religiosos que dicen que aman a Dios, pero están buscando solamente el enriquecimiento. En el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 11 encontramos una lista de las cosas que ellos están haciendo mercadería. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de los hombres, almas de hombres. ¿Captó? ¿Captó, por favor? Mire, esta es la lista. Va a llegar un día en que este gran negocio se va a acabar. Y de eso nos está hablando este libro, el de la Apocalipsis, en el capítulo 18. Está hablando cómo los reyes de la tierra, que han estado fornicando, que han estado viviendo en deleites, van a llorar y van a hacer lamentación sobre la religión cuando vean que esto es destruido. Porque hoy en nuestros días podemos ver un gran negocio no de personas que verdaderamente trabajan en ello. Estoy hablando de religiosos. Sí, de eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero a lo mejor usted no verificó qué es lo que venden y qué es lo que compran algunos otros. Sí, escuchó quizás de oro, de plata, de piedras preciosas, en fin. Pero mire, al final de la lista nosotros encontramos y carros y esclavos, almas de hombres. Aún las almas de los hombres van a estar a la venta. Hoy esto está ocurriendo. Esto es verdaderamente triste. Solamente para enriquecerse, solamente para disfrutar de los placeres de este mundo por un corto periodo de tiempo, aunque toda la eternidad separados de Dios. Esto no debemos de permitirlo en nuestra vida. Usted en la suya, yo en la mía. Mire, no debemos de olvidarnos de la exhortación del Señor Jesucristo. La exhortación del Señor Jesucristo fue esta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es el primer mandamiento, usted y yo lo conocemos, el primer mandamiento. Y esto es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento: buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que ocupan, y lo demás les vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos a Dios, lo que usted y yo necesitamos va a venir, Dios lo va a añadir. Llámese como se llame, sean estudios, sea esposo, sea esposa, sea trabajo, sea descanso, sea sanidad. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él va a bendecirnos de una manera en que no va a añadir tristeza a nuestras vidas, a nuestras riquezas. Porque Dios ha prometido enriquecernos en toda área. Algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo vamos a tener más que suficiente. No solamente para nosotros, sino aún para poder apoyar a otras personas. No debemos de olvidarnos que hoy aún se están comerciando con almas de hombres, como nos dice la Escritura. Sé que todo esto se va a acabar, sé que esto va a terminar. Yo le doy gracias a Dios, y en el siguiente programa vamos a tratar de ver las otras cosas, como Dios pudo traer a Job bendición por medio de aflicción o de problemas difíciles. Bueno, porque así lo consideramos nosotros, pero tenemos esta promesa de Dios: Él no va a presionar más allá de lo que sabemos, de lo que Él sabe que podemos soportar. Dios le bendiga ricamente. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Es un placer para nosotros tenerle aquí. Si usted no está asistiendo a otra iglesia donde le están capacitando en la Biblia, pero si no le están capacitando en la Biblia, venga aquí, acompáñenos, le vamos a recibir. Dios le bendiga ricamente. Gracias. Seth Gutiérrez para servirle. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo.
Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa.